5, 4, 3, 2. Bienvenidos sean todos ustedes a este su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Me presento, mi nombre es Jesús Hernández y como cada miércoles seré quien esté encargado de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. Como algunos de ustedes sabrán, hemos estado dando lectura durante estos ya 11 capítulos, me parece, al libro titulado Si te gusta la oscuridad del maestro del terror Stephen King. En particular, hoy vamos a dar lectura a la segunda parte o bien la parte final del relato titulado Dos cabrones con talento. Dicho relato habla de dos personajes muy particulares, los cuales encuentran, eh, digamos, la plenitud de su creatividad, de su talento y la fama también, ¿por qué no? En la cúspide de su madurez, a partir de los 40 años. Dicho suceso es muy sospechoso para una reportera de un instinto periodístico muy sagaz. De eso va, y bien, en la primera parte que fue hace 8 días, dimos lectura a la parte inicial, cómo va abriéndose la historia, y en esta ocasión daremos fin a ello, con lo cual también daremos con el meollo del asunto de cómo es que sucedieron las cosas verdaderamente para estos dos personajes. Otra recomendación más. Estamos ya en el mes de octubre. Me gustaría hacer un capítulo especial, de ser posible hacerlo adicional, con la ayuda de todos ustedes. Me encantaría, la verdad, que me compartieran, si es que algunos son ávidos de escribir, algún relato que hubieran hecho, que sea de su autoría, alguna vivencia paranormal, ¿por qué no? O cualquier dato que les gustaría que yo abordara en esta ocasión que se acerca Noche de Brujas. Les agradecería que me lo hicieran saber, ya sea mediante comentarios o bien les comento en la parte de abajo, les dejo el correo y el WhatsApp del Rincón de las Pesadillas. Entonces, sin darnos más rodeos, vamos a culminar con este relato titulado Dos cabrones con talento. No sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Casi todos los vecinos de Harlow asistieron al funeral, celebrando en la Iglesia Bautista de la Gracia junto con un nutrido contingente de periodistas. Ruth Crawford no vino, estaba en California, pero mandó flores y una amable nota de condolencia. Por suerte, el organizador del funeral fue previsor y colocó altavoces en el jardín de la iglesia para quienes no pudieran acceder al interior. Propuso añadir pantallas. Me negué, aduciendo que era un funeral, no un concierto de rock. El oficio junto a la tumba fue más breve y acudió menos gente, y cuando volví al cabo de una semana a poner flores, lirios de día, naturalmente, era el único, la última hoja del árbol genealógico de los Carmody, ya de un marrón otoñal. Sic transit gloria mundi. Me arrodillé para apoyar el jarrón contra la lápida. Hola, papá, tengo la llave que me diste. Voy a respetar tu última voluntad y abrir ese cajón, pero si ahí dentro hay cualquier cosa que explique algo, me convertiré, ¿cómo decías tú?, en un testículo de mono. Lo primero que encontré fue una carpeta manila. O el viejo zorro no había abandonado del todo su portátil, o bien había encontrado a alguien en la biblioteca que le imprimiera aquello, porque la primera hoja era un artículo de la revista Time con fecha del 23 de mayo de 2022. El titular rezaba: "El Congreso por fin se toma en serio los ovnis". Lo leí por encima y descubrí que hoy en día los ovnis en realidad se llaman FANIs, fenómenos aéreos no identificados. Las audiencias en el Congreso, presididas por Adam Schiff, eran las primeras que se celebraban sobre el tema desde el proyecto Libro Azul, llevado a cabo 50 años antes, y todas las personas que prestaron declaración
Se apresuraron a señalar que las investigaciones no se centraban en hombrecillos verdes de Marte ni de ningún otro sitio. Todos los testigos sostenían que, si bien no podía descartarse la presencia de naves de origen extraterrestre, se consideraba que era sumamente improbable. Lo que les preocupaba era la posibilidad de que otro país, Rusia, China, tal vez, hubiera desarrollado tecnología hipersónica muy superior a la nuestra. Debajo del artículo impreso había recortes amarillentos y un poco quebradizos, de septiembre y octubre de 1978. En uno del Press Herald se leía el titular "Detectadas unas luces misteriosas sobre Marginal Way". El de Castle Rock Call decía "Detectado ovni en forma de puro sobre el mirador de Castle". Incluía una foto del mirador en cuyo costado ascendía en zigzag la herrumbosa escalera del suicida, desaparecida hacía tanto tiempo como los murales del tío Boch en el basurero. Pero no se veía ni rastro del puro volador en cuestión. Debajo de la carpeta de recortes había un cuaderno de espiral. Abrí la tapa, esperando encontrarme con otro de los esfuerzos iniciales de mi padre, una tentativa, con la generación horrible, quizá, o con carretera 19. Era su letra inclinada hacia atrás, inconfundible, pero sin tachaduras, borrones ni garabatos en el afán de expresar lo que pensaba. No se parecía en nada a los cuadernos anteriores que había encontrado tras la muerte de mi madre. Era un texto de Laird Carmody con pleno dominio de sus aptitudes literarias. Aunque a veces la letra parecía vacilante, no podía tener la certeza absoluta, pero me dio la impresión de que esa narración la había escrito en algún momento tras su presunto retiro. Mi padre era un novelista en sentido pleno, respetado en general por su habilidad narrativa, y me bastaron 3 páginas para darme cuenta de que en ese cuaderno contaba también una historia, aunque protagonizada por personas reales, Laird Carmody y Dave Laverdiere, que había reelaborado como personajes ficticios. En otras palabras, era metaficción. Se trataba de un recurso bastante común. Muchos buenos escritores han jugueteado con ese concepto, o quizá habría que llamarlo más bien artificio. Desde luego, Dave no podía poner reparo alguno, habría pensado mi padre, porque su viejo amigo había muerto. Si mi padre, en su habitación del hospital, había afirmado que eso era la verdad, fue solo por el estado de confusión que le provocaban los fármacos y el dolor. Esas cosas pasaban. ¿Acaso Nathaniel Hawthorne, al final de su vida, no creía ser el reverendo Dimmesdale? ¿No había abandonado este mundo Emily Dickinson diciendo "Debo entrar, se está levantando la niebla"? Mi padre nunca había escrito fantasía ni metaficción, y ese texto era lo uno y lo otro. Sin embargo, exhibía su maestría de siempre. Me atrapó de inmediato, y leí sin parar de principio a fin el texto de ese cuaderno. Y no solo porque conociera a esas personas y también el entorno de Harlow. Laird Carmody sabía contar una historia, lo reconocían hasta sus detractores más acérrimos, y esa era una buena historia. Pero, ¿era verdad? En cuanto a eso, sostengo que es pura fábula. En los viejos tiempos, cuando Boch y yo nos encargábamos del basurero del pueblo, teníamos el martes de los rebuscadores, fue idea de Boch. Teníamos también el sábado de las ratas, pero eso era otra historia. Si van a venir a rebuscar de todas maneras, dijo Boch, deberíamos fijar un día para que lo hagan, y así podemos vigilarlos y asegurarnos de que ningún borrachuzo o porrero se hace un tajo en una pierna y acaba con gangrena. Uno de los viejos borrachines que aparecía por ahí casi todos los martes era Rennie LaCase. Era lo que la gente de Maine llamaba un boquirroto. Probablemente hablaba incluso dormido. Siempre que se ponía a hablar de los viejos tiempos, empezaba diciendo: "Esa imagen no se me borra de la memoria". La misma sensación tengo yo sobre aquella salida de casa de 1978, que cambió nuestras vidas. Esas imágenes no se me borran de la memoria. Partimos el 11 de noviembre de ese año, un sábado, y el plan era volver el 17 o 18. Quizá antes,
si uno de nosotros o los dos capturábamos nuestro ciervo. Así tendríamos tiempo de sobra para llevarlos a desollar y despiezar a la carnicería Ordway Gates Falls. A todo el mundo le gustaba comer venado el día de Acción de Gracias, sobre todo a Mark, que llegaría a casa de la universidad el día 21. Butch y yo habíamos comprado entre los dos un Jeep Willys excedente del ejército a principios de los 50. En 1978 tenía ya sus años, pero seguía siendo el vehículo perfecto para cargar el material y los víveres. Y además, en el bosque, Sheila me decía cada año que a Nellie Bell iba a rompérsele una biela o averiársele la caja de cambios en algún lugar de los 50 kilómetros. Pero nunca ocurrió. Fuimos hasta ahí en ese Willys hasta que Butch se marchó al oeste, aunque a partir de 1978 apenas salimos ya de casa. Incluso eludíamos el tema. Sí pensábamos en ello, por supuesto. ¿Cómo no íbamos a pensar? Por entonces yo había vendido mi primer libro y Butch se ganaba la vida dibujando cómics y novelas gráficas. No ingresaba al mismo nivel que años más tarde, pero, como quizá habría dicho Rennie LaCase, tenía el riñón bien cubierto. Di un beso a Sheila. Butch la abrazó y nos marchamos. Chapel Road nos llevó hasta Cemetery Road, luego a 3 pistas forestales, cada una más invadida por la vegetación que la anterior. Para entonces nos hallábamos ya en lo más hondo de los 50 kilómetros y muy pronto oiríamos el sonido del Hilazi. Algunos años era poco más que un gorjeo, pero ese verano y ese otoño había llovido a mares, y el viejo Hilazi atronaba. «Espero que el puente siga ahí», comentó Butch. Ahí seguía, aunque un poco escorado a estribor. Un cartel amarillo clavado a un montante advertía: «Peligroso». Con el deshielo de la primavera del año siguiente, las crecidas se llevarían el puente por completo. Después de eso habría que recorrer 30 kilómetros cauce abajo para cruzar el Hilazi, casi hasta Bethel. Nosotros no necesitamos el cartel. Hacía años que no nos atrevíamos a cruzar el puente en el jeep, y aquel día ni siquiera teníamos muy claro si nos atreveríamos a cruzarlo a pie. «A ver», dijo Butch, «yo ni loco conduzco ahora otros 30 kilómetros por la carretera 119, más los 30 de vuelta. Y seguro que nos pararía la policía si lo intentáramos», dije, y di una palmada en el costado al Willys. Nellie Bell no ha pasado la inspección desde 1964. Él cogió la mochila y el saco de dormir y se acercó al borde del viejo y chirriante puente de madera. Ahí se detuvo y miró atrás. «¿Vienes?» «Esperaré a ver si tú llegas al otro lado», contesté. «Si el puente cede, te sacaré del agua, y si te lleva la corriente, diré adiós con la mano». En verdad consideraba más prudente no atravesarlo los dos a la vez. Habría sido tentar al destino. Butch empezó a cruzar. Oí el taconeo hueco de sus botas por encima del fragor del torrente. Cuando llegó al lado opuesto, dejó sus cosas, se bajó el pantalón y me enseñó el culo. Mientras atravesaba el puente, noté que temblaba como si estuviera vivo y dolorido. Volvimos a cruzarlo, de uno en uno obviamente, y cogimos las cajas de comida. Contenían las cosas que comen los hombres en el bosque: estofado de Intimur, latas de sopa, sardinas, huevos, bacon, vasitos de pudín, café, mucho pan de molde, 2 packs de 6 cervezas y nuestra botella anual de Jack Daniels. También un par de chuletas. Por aquel entonces nos atracábamos de comida, pero no precisamente saludable. En el último viaje cargamos con los rifles y el botiquín. Era un botiquín grande. Los dos pertenecíamos al departamento de bomberos voluntarios y el curso de primeros auxilios era obligatorio. Sheila insistía en que nos lleváramos el botiquín en nuestra semana de caza, porque en el bosque siempre puede producirse algún accidente, a veces grave. Mientras tapábamos a Nellie Bell con una lona para que no entrara la lluvia, Butch dijo: «Esta vez uno de los dos acaba en el agua. Espera y verás». No fue así. Pese a que ese último viaje tuvimos que hacerlo los dos juntos, sujetando cada uno el extremo del botiquín, que pesaba unos 15 kilos y era del tamaño de un baúl, nos habíamos planteado dejarlo en el jeep, pero al final lo llevamos. En el lado opuesto del puente había un pequeño claro. Habría sido un sitio agradable para pescar, solo que el Hilazi pasaba por México y Rumford antes de llegar ahí, y cualquier pez que capturásemos
Sería tóxico por los vertidos de las fábricas textiles. Más allá del claro, nacía un camino cubierto de hierba que llevaba a nuestra cabaña, a menos de 15 metros. La cabaña estaba bastante bien, con 2 dormitorios, un fogón de leña en la parte del espacio principal destinada a la cocina y una letrina exterior detrás. No tenía electricidad, por supuesto, pero sí un surtidor de agua bajo un cobertizo. Todo lo que un par de aguerridos cazadores podría desear. Para cuando terminamos de acarrear el material hasta la cabaña, ya era casi de noche. Preparé la cena. Butch siempre estaba dispuesto a asumir su parte de las tareas, pero como decía Sheila, ese hombre era capaz de quemar el agua. Y Butch encendió el fuego en la chimenea. Yo me acomodé con un libro. Nada mejor que una novela de Agatha Christie cuando uno está en el bosque. Y Butch se había llevado un blog de dibujos Startmoor, que llamaría las caricaturas y escenas del bosque. Había dejado la Nikon en la mesa a su lado. Los rifles descansaban en el rincón descargados. Charlamos un rato, como siempre hacíamos ahí, en parte sobre el pasado, en parte sobre nuestras esperanzas de cara al futuro. En aquellos tiempos las esperanzas empezaban a desvanecerse. Habíamos llegado ya a la mediana edad, pero siempre parecían un poco más realistas, un poco más asequibles, ahí en el bosque, donde invariablemente reinaba el silencio y la vida se antojaba menos ajetreada. No es del todo exacto, menos agobiante, sin teléfonos que atender, ni incendios, tanto literales como metafóricos, que apagar. Creo que nunca fuimos al bosque a cazar, en realidad no, aunque si un ciervo se ponía a tiro, ¿quiénes éramos nosotros para resistirnos? Creo que íbamos ahí para encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, quizá nuestra versión más sincera. Con Sheila, yo siempre procuraba ser mi mejor versión. Recuerdo que aquella noche me acosté, me tapé con las mantas hasta la barbilla y escuché el murmullo del viento entre los árboles. Recuerdo que pensé que el desvanecimiento de las esperanzas y las ambiciones era en esencia indoloro. Eso estaba bien, pero a la vez tenía algo de espantoso. Yo quería ser escritor, pero empezaba a pensar que ser uno bueno no estaba a mi alcance. En ese caso, el mundo seguiría girando. Uno relajaba la mano, abría los dedos y algo escapaba. Recuerdo que pensé, puede que dé lo mismo, puede que dé lo mismo. Por la ventana, a través de las ramas oscilantes, veía unas cuantas estrellas. Esa imagen no se me borra de la memoria. El día 12 nos pusimos el chaleco naranja y la gorra naranja y nos adentramos en el bosque. Por la mañana nos separamos y al mediodía nos reunimos de nuevo para comer y comparar notas, qué habíamos visto y qué no. Ese primer día quedamos en la cabaña y preparamos una gran cazuela de pasta con queso y un cuarto de kilo de bacon. Yo lo llamaba goulash húngaro, pero cualquier húngaro que se preciara habría echado un vistazo a aquello y se habría tapado los ojos. Por la tarde cazamos juntos. Al día siguiente hicimos un picnic en el claro, con la mirada en el nivel al otro lado del torrente, que ese día parecía más un río. Butch preparó unos bocadillos, tarea que se le podía confiar. Teníamos agua potable del pozo para beber y unos pastelitos de fruta hostes de postre. De arándano para mí, de manzana para Butch. ¿Has visto algún ciervo?, preguntó Butch al tiempo que se lamía el glaseado de los dedos. Bueno, esos pastelitos de fruta no están exactamente glaseados, pero tienen un baño bastante sabroso. No, ni hoy ni ayer, pero ya sabes lo que decían antes. Cuando llega noviembre, los ciervos se dan cuenta y se esconden. Personalmente creo que podría ser verdad, dijo Butch. Tienden a desaparecer después de Halloween, pero ¿y disparos? ¿Has oído alguno? Me detuve a pensar. Ayer un par, hoy ninguno. ¿Vas a decirme que somos los únicos cazadores en los 50 kilómetros? No, por Dios. La parte del bosque de aquí al lago Darkscore es posiblemente la mejor zona de caza del condado. Ya lo sabes. Esta mañana he visto a un par de hombres no mucho después de que nos pusiéramos en marcha. Aunque ellos no me han visto a mí, me parece que uno de ellos era aquel Memo, Freddy Skillings, el que se las da de carpintero. Butch movió la cabeza en un gesto de asentimiento. Yo he llegado a aquellos montes tan empinados
y he visto a 3 hombres en la ladera opuesta. Vestían como modelos de El Bean y llevaban rifles con mira telescópica. Tenían que ser de fuera del estado, y por cada uno que vemos seguro que habrá 5 o 10 más. Deberían oírse muchos más tiros, porque no todos los ciervos han decidido levantar el campamento y poner rumbo a Canadá, ¿no? Es poco probable, contesté. Los ciervos rondan por ahí, Bocchi, tranquilo. Y entonces, ¿por qué no los hemos visto? Y escucha. ¿Qué se supone que tengo que ¡Calla! Calla un momento y lo oirás. Mejor dicho, no lo oirás. Callé. Oí el rumor del Gilasi, cuya corriente sin duda debilitaba las puntales del puente mientras nosotros masticábamos nuestros pastelitos de fruta, ahí, sentados en la hierba. Oí el zumbido lejano de un avión, probablemente camino del jetport a Portland. Por lo demás, nada. Miré a Butch, me observaba sin sonreír, solemne. Ningún pájaro, comenté. No, y el bosque debería estar lleno. En ese preciso momento, un cuervo lanzó un único graznido. Ahí tienes, dije, y de hecho sentí alivio. ¿Un cuervo?, respondió él. Ya ves tú, ¿qué ha sido de los tordos? ¿Habrán volado al sur? Todavía no, no todos. Deberíamos estar oyendo trepadores y cardenales, quizá algún jilguero, y herrerillos a montones. Sin embargo, no hay ni un pájaro carpintero. Por lo general, permanezco ajeno a la banda sonora del bosque. Uno se acostumbra, pero Butch tenía razón. ¿Dónde estaban los pájaros? Y algo más. Las ardillas, dije, deberían estar correteando por todas partes, preparándose para el invierno. Me parece que he visto un par. Bajé la voz gradualmente porque ni siquiera de eso estaba seguro. Es por los extraterrestres, bromeó Butch, adoptando una voz grave para dar miedo. Podrían estar acercándose con sigilo por el bosque ahora mismo, con sus pistolas de rayos desintegradoras. Supongo que viste aquel artículo en Cal, dije. ¿El del platillo volante? No era un platillo, era un puro, corrigió Butch. Un puro volante. El tiparillo llegado del planeta X, añadí, ansiando las mujeres de la Tierra. Cruzamos una mirada y nos reímos. Esa tarde se me ocurrió una idea para un relato. Mucho después se convirtió en una novela titulada La Generación Horrible, y por la noche empecé a tomar notas de uno de mis cuadernos de espiral. Buscaba un buen nombre para el joven villano en torno al que giraba la narración cuando la puerta de la cabaña se abrió de golpe e irrumpió Butch. Ven, Leir, tienes que ver esto. Agarró la cámara. Ver qué. ¡Que vengas! ¡Tú ven! ¡Anda! Me fijé en sus ojos desorbitados, dejé el cuaderno y lo seguí afuera. Mientras recorríamos los escasos 500 metros hasta el claro y el torrente, me explicó que había ido a comprobar si el puente se había ladeado más. Si se hubiera desplomado del todo, lo habríamos oído. De pronto, al ver lo que flotaba en el cielo, se olvidó del puente. ¡Mira!, dijo cuando llegamos al claro, y señaló. Había empezado a llover, era poco más que una ligera llovizna. En aquella oscuridad absoluta no deberían haberse visto las nubes, cada vez más bajas, pero se veían porque las iluminaban unos círculos de luz intensa en movimiento. 5, luego 7, luego 9. Eran de distintos tamaños. El más pequeño tendría unos 10 metros de diámetro, el más grande debía de medir unos 30. No se reflejaban en las nubes, como habría ocurrido con el haz de un foco o una linterna potente. Estaban dentro de las nubes. ¿Qué son?, pregunté casi en un susurro. No lo sé, pero te juro que no son tiparillos. ¿Ni white holes?, añadí, y se echó a reír. No como uno ríe cuando algo resulta gracioso, sino como cuando no puede salir de su asombro. Butch sacó fotos. Por aquel entonces faltaban aún años para que la tecnología del microchip permitiese la gratificación inmediata, pero las vi más tarde en papel, cuando las reveló en su propio cuartito oscuro.
Eran decepcionantes, solo enormes círculos de luz por encima del perfil oscuro e irregular de las copas de los árboles. Desde entonces he visto fotos de ovnis, o fanis, si se prefiere, y suelen ser decepcionantes, siluetas borrosas que podrían ser cualquier cosa, incluso montajes fotográficos de embaucadores. Uno tenía que estar ahí para asimilar lo extraordinario, y lo extraño que era, unas luces enormes insonoras que se adentraban en las nubes, casi como si danzaran. Lo que recuerdo con mayor claridad, aparte de la sensación de estupor, fue lo escindida que tuve la mente durante los 5 o 10 minutos que duró aquello. Quería ver qué proyectaban aquellas luces y a la vez no quería. Me explicaré. Temía que nos halláramos cerca de artefactos, quizá incluso seres inteligentes de otro mundo. Eso me causaba exaltación, pero también me horrorizaba. Volviendo la vista atrás, creo que, ante aquel primer contacto, porque sin duda es lo que fue, nuestras dos únicas opciones eran reír o gritar. Si hubiese estado solo, casi con toda seguridad habría gritado y huido, probablemente para esconderme debajo de la cama como un niño y convencerme de que no había visto nada. Como estábamos juntos y éramos adultos, nos reímos. Digo 5 o 10 minutos, pero podrían haber sido 15, no lo sé. Se prolongó lo suficiente para que la llovizna arreciara hasta convertirse en auténtica lluvia. 2 de los intensos círculos menguaron y desaparecieron. Después se marcharon otros 2 o 3. El más grande se quedó más tiempo. Luego también empezó a reducirse. No se movió de un lado al otro, simplemente se encogió hasta parecer del tamaño de un plato. Luego una moneda de 50 centavos, luego una de 1 centavo, luego un punto luminoso. Luego se esfumó, como si hubiera salido disparado hacia arriba. Nos quedamos ahí plantados bajo la lluvia, esperando a que ocurriera algo más. No pasaba nada. Al cabo de un rato, Butch me agarró por el hombro y lancé un chillido. «Perdona, perdona», musitó. «Pongámonos a cubierto». El espectáculo de luz ha terminado y nos estamos empapando. Eso hicimos. No me había parado a coger una cazadora, así que avivé el fuego, que ya no era más que un rescoldo, y me quité la camisa mojada. Mientras me frotaba los brazos temblando, Butch dijo: «Podemos contar a la gente lo que hemos visto, pero nadie nos creerá, o harán gestos de indiferencia y dirán que ha sido algún fenómeno meteorológico inexplicable. Puede que lo haya sido, o ¿a qué distancia está el aeropuerto de Castle Rock?». Se encogió de hombros. «A 40 o 50 kilómetros al este de aquí». Las balizas de la pista, a lo mejor con las nubes, la humedad, podría, ya me entiendes, algún efecto prismático. Sentado en el sofá, con la cámara en el regazo, me miraba. Esbozaba una sonrisa. Guardaba silencio. No necesitaba hablar. «Chorradas, ¿no?», dije. «Sí, no sé qué era eso, pero no eran luces del aeropuerto ni era un globo meteorológico. Había 8 o 10 cosas de esas, quizá una docena, y eran grandes». «Hay más cazadores en el bosque. Yo vi a Freddy Skillings y tú viste a 3 tipos que seguramente eran forasteros. Puede que ellos también lo hayan visto». «Quizás sí, pero lo dudo. Sencillamente ha dado la casualidad de que yo estaba en el lugar adecuado, ese claro junto al torrente, en el momento adecuado. En cualquier caso, ya me pasó. Me voy a la cama». Al día siguiente sería el 14. Llovió de la mañana a la noche. A ninguno de los dos nos apetecía salir a cavar como sopas buscando ciervos que seguramente no encontraríamos. Leí y trabajé un rato en la idea para mi relato. Seguía intentando dar con un buen nombre para el chico malo, sin suerte, tal vez porque no tenía claro por qué el chico malo era malo. Butch se pasó casi toda la mañana en el blog, hizo 3 dibujos distintos de las luces entre las nubes y al final desistió con hastío. «Espero que salgan las fotos, porque estos dibujos dan pena», dijo. Les eché un vistazo y le dije que estaban bien, aunque no era cierto. No daban pena, pero no transmitían lo portentoso de lo que habíamos visto, la magnitud.
Miré todos los nombres tachados de mi presunto chico malo. Trick Adams, no. Big Ellenby, no. Jack Claggart, también muy acertado. Cartel Cantwell, va. Vómito. La historia que me rondaba por la cabeza era amorfa. Tenía una idea, pero nada concreto, nada a lo que agarrarme. Me recordaba lo que había visto la noche anterior. Ahí había algo, pero era imposible decir qué, porque estaba dentro de las nubes. ¿Qué haces?, me preguntó Butch. Una mierda. Creo que me voy a echar una siesta. ¿Y la comida? No me apetece nada. Se quedó pensando y después contempló la lluvia incesante por la ventana. No hay nada más frío que una lluvia fría de noviembre. Se me pasó por la cabeza que alguien debería escribir una canción sobre eso, y al final, alguien lo hizo. Una siesta es justo lo que necesito, convino Butch. Dejó el blog y se puso en pie. Te diré una cosa, Leir. Dibujaré toda mi vida, pero nunca seré un artista. Dejó de llover alrededor de las 4 de esa tarde. A las 6 el cielo se había despejado y veíamos estrellas y un retazo de luna, la uña de Dios, como la llamaban los viejos del lugar. Nos comimos las chuletas para cenar, junto con mucho pan de molde para mojar el jugo. Y después nos acercamos al claro. No hablamos de ello. Fuimos sin más. Nos quedamos ahí de pie, alargando el cuello, quizá media hora. No se veían luces ni platillos ni puros voladores. Volvimos a la cabaña. Butch encontró una baraja bicycle en la alacena del salón y jugamos al cribbage hasta casi las 10. Oigo el gilasi, incluso desde aquí dentro. Comenté cuando terminamos la última mano. Sí, esa lluvia no le habrá hecho ningún bien al puente. Por cierto, ¿qué pinta ahí un puto puente? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Creo que allá en los 60 a alguien se le ocurrió hacer una urbanización, o lo necesitaban los fabricantes de pasta de papel. Todo eso debieron de deforestarlo antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué te parece si cazamos un día más y luego volvemos? Me dio la impresión de que no pensaba solo en marcharse a casa, muy probablemente con las manos vacías. Ver esas luces entre las nubes le había afectado de algún modo. Tal vez nos había afectado a los dos. No voy a llamarlo revelación, es solo que quizá uno ve algo, unas luces en el cielo o cierta sombra a cierta hora del día, la forma en que se proyecta un camino. Uno la interpreta como una señal, pero decide seguir adelante. Se dice que de niño hablaba como un niño, entendía como un niño, pensaba como un niño, pero llega un momento en el que hay que dejar de lado las cosas de niños. O tal vez no hubiera sido nada. ¿Leir? De acuerdo, un día más y nos volvemos. Tengo que limpiar los canalones antes de que lleguen las nieves y siempre lo estoy atrasando. El día siguiente amaneció fresco y despejado, perfecto para cazar, pero ni él ni yo vimos el menor vaivén de una cola blanca. No oí los trinos de los pájaros, solo alguno que otro graznido de cuervo. Estuve atento por si aparecía alguna ardilla, pero tampoco vi ninguna. No vi siquiera de las listadas, y debería haber estado correteando por todo el bosque. Oí alguno que otro disparo, pero lejos, cerca del lago, y el hecho de que los cazadores dispararan no quería decir que tuvieran un ciervo en la mira. A veces la gente se aburría y sencillamente deserrajaba un tiro o dos. Sobre todo, se había llegado a la conclusión de que no había caza que espantar. Nos reunimos en la cabaña a la hora de comer y luego salimos juntos. Ya no esperábamos ver ciervos, y no los vimos, pero era un día excelente para estar al aire libre. Recorrimos un par de kilómetros por la orilla del torrente y luego nos sentamos en un tronco caído a tomar unas latas de vodka. Esto no es normal, dijo Butch, y no acaba de gustarme. Propondría que nos marcháramos esta tarde, pero cuando termináramos de cargar ya sería de noche, y no me fío de los faros de Nelibel en esas pistas forestales. Se levantó una brisa repentina que agitó las hojas de los árboles. Me sobresalté al oír el ruido y miré por encima del hombro. Butch reaccionó de la misma manera. Luego nos miramos y nos reímos. Nervioso, pregunté. Solo un poco. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a la casa del viejo Spear en plan desafío?
Fue en 1946, o por ahí, ¿no? Me acordaba, el viejo Spear volvió de Okinawa con un ojo menos y se voló los sesos en el salón de su casa con una escopeta. Fue la comidilla del pueblo. Contaban que la casa estaba encantada. Dije, teníamos... ¿cuántos años? ¿13? Algo así. Entramos y cogimos algunas cosas para demostrar a nuestros amigos que habíamos estado ahí. Yo llevé un cuadro, un paisaje que descolgué de una pared. ¿Tú qué llevaste? Un puto cojín de sofá, contestó Butch y se echó a reír. Hablando de estupideces, me he acordado de la casa de Spire porque ahora me siento como me sentí entonces. No hay ciervos, no hay pájaros, no hay ardillas. Puede que aquella casa no estuviera encantada, pero estos bosques... Se encogió de hombros y bebió parte de la cerveza. Podríamos irnos hoy. Seguramente esos faros aguantarían. No, mañana. Recogeremos esta noche, nos acostaremos pronto y saldremos de madrugada, si te parece bien. Me parece perfecto. Las cosas habrían sido distintas para nosotros si nos hubiésemos fiado de los faros de Nelibel. A veces pienso que lo hicimos, a veces pienso que existe un Laird fantasmal y un Butch fantasmal que llevaron vidas fantasmales. El Butch fantasmal nunca se fue a Seattle, el Laird fantasmal nunca escribió una novela, y menos una docena. Esos seres fantasmales fueron hombres decentes que llevaron vidas anodinas en Harlow. Administraron el basurero, fundaron una empresa de transporte, atendieron los asuntos municipales como debía hacerse, es decir, de manera que los libros cuadrasen en la asamblea de vecinos de marzo y hubiese menos quejas de los tradicionalistas, que gustosamente habrían recuperado el asilo para indigentes. El Butch fantasmal se casó con alguna chica que conoció en un club de baile de Lewiston y tuvo una caterva de críos fantasmales. Ahora me digo que fue una suerte que nada de eso ocurriera. Butch se decía lo mismo. Lo sé porque nos lo contábamos cuando hablábamos por teléfono o, más adelante, por Skype o FaceTime. Fue una verdadera suerte. Por supuesto, nos hicimos famosos, nos hicimos ricos. Por supuesto, nuestros sueños se hicieron realidad. Esas cosas no tienen nada de malo. Y si alguna vez dudo sobre la forma que ha tomado mi vida, ¿acaso no le pasa a todo el mundo? ¿No te pasa a ti? Esa noche Butch echó unas sobras en una cazuela y llamó estofado al menjunje resultante. Lo comimos con pan de molde y lo acompañamos de agua del pozo, lo que fue, de hecho, la mejor parte de la cena. No te dejaré cocinar nunca más, dije mientras fregábamos los escasos platos. Después de ese desastre, te tomo la palabra, respondió. Recogimos el equipaje y lo dejamos junto a la puerta. Butch dio una patada de refilón al enorme botiquín. ¿Por qué lo traemos siempre? Porque Sheila insiste, está convencida de que uno de nosotros va a caerse en un hoyo o a acabar herido de bala, probablemente por un forastero provisto de un rifle con mira telescópica. ¡Chorradas! Yo creo que insiste por pura superstición. Piensa que la única vez que no carguemos con el botiquín hasta aquí será cuando lo necesitemos. ¿Quieres ir a echar otro vistazo? No tuve que preguntarle a qué se refería. ¿Por qué no? Fuimos al claro y miramos al cielo. Ahí arriba no había luces, pero sí había algo en el puente, o mejor dicho, alguien. Una mujer, tendida boca abajo en los tablones. ¿Qué coño?, dijo Butch, y corrió hasta el puente. Lo seguí. No me gustaba la idea de que estuviéramos los tres encima simultáneamente y juntos, pero no íbamos a dejarla ahí tirada, inconsciente o quizá muerta. Tenía el cabello largo y negro. Esa noche soplaba el viento y advertí que cada ráfaga el pelo se le movía en una greña pelmazada, como si tuviera los mechones adheridos con pegamento. No se le veía ni una sola huedeja suelta, solo era greña. «Cógela de los pies», dijo Butch. «Tenemos que sacarla de aquí antes de que se hunda el puto puente». Tenía razón. Oía el gemido de los estribos y el ruido atronador del gilasi, muy crecido después de tanta lluvia. Le sujeté los pies. Llevaba botas y pantalón de pana, y también tenía un aspecto poco raro. Pero estaba oscuro, y yo, temeroso, solo deseaba sentir tierra firme bajo los pies.
Butch la levantó por los hombros y dejó escapar un grito de repulsión. ¿Qué pasa?, pregunté. Da igual, vamos, deprisa. La sacamos del puente y la llevamos al claro. No eran más que 20 metros, pero me dio la sensación de que tardábamos una eternidad en llegar. ¡Bájala, bájala! ¡Dios! ¡Dios bendito! Butch soltó la mitad superior de la mujer, que cayó de bruces, pero él no prestó atención. Se cruzó de brazos y empezó a frotarse las manos en las axilas, como para desprenderse de algo desagradable. Me dispuse a bajar la pierna y me quedé paralizado, incapaz de dar crédito a lo que me parecía estar viendo. Tuve la impresión de que se me habían hundido los dedos en las botas de la mujer, como si no fuera de cuero, sino de arcilla. Retiré las manos y me quedé mirando como un tonto las marcas de mis dedos mientras desaparecían. ¡Dios mío! Es como si... ¡Joder! Como si fuera de plastilina o algo así. ¿Butch? ¿Qué? ¿Qué? Por amor de Dios, ¿qué? Esa ropa no es ropa. Parece pintura corporal, o camuflaje, o cosa rara, maldita sea. Se inclinó hacia ella. Está muy oscuro. ¿Tienes una linterna? No, no he traído. Ese pelo... Se lo toqué y aparté la mano de inmediato. No era pelo, era algo sólido pero dúctil. No una peluca, más como una talla. No sabía qué era. ¿Está muerta?, pregunté. Lo está, Bird. Pero en ese preciso momento la mujer tomó aire en una inspiración larga y ronca. Sacudió una pierna. «Ayúdame a darle la vuelta», dijo Butch. La cogí de una pierna procurando pasar por alto esa extraña ductilidad. Una palabra. Gumby, la figurilla de arcilla de los dibujos animados. Me cruzó la mente como un meteorito y desapareció. Butch la agarró por el hombro. Le dimos la vuelta. Incluso a oscuras vimos que era joven y guapa. De un blanco espectral. Y vimos otra cosa. Su cara parecía la de un maniquí de grandes almacenes, tersa, sin una sola arruga. Tenía los ojos cerrados. Solo en los párpados se advertía color, un tono amoratado. Esto no es un ser humano, pensé. Tomó otra inspiración ronca. Cuando exhaló el aire pareció quedársele atascada en la garganta como prendido de un gancho. No volvió a respirar. Creo que yo me habría quedado donde estaba, paralizado, y la habría dejado morir. Fue Butch quien la salvó. Se arrodilló, le bajó la mandíbula con 2 dedos y pegó su boca a la de ella. Le pinzó la nariz e insufló aire. El pecho de la mujer se hinchó. Butch volvió la cabeza a un lado, escupió y respiró hondo otra vez. Sopló de nuevo en su boca y a ella volvió a hinchársele el pecho. Butch levantó la cabeza y me miró con los ojos fuera de sus órbitas. «Es como besar plástico», dijo, y repitió la maniobra. Mientras Butch estaba inclinado sobre la mujer, ella abrió los ojos. Me miró a través del erizado cabello a cepillo de Butch. Cuando él se retiró, la mujer tomó aire con otra de aquellas inspiraciones ásperas y guturales. «¡El botiquín!», dijo Butch. «EpiPen y también Inogen. ¡Date prisa! ¡Corre, joder!». Me tambaleé y por un momento pensé que iba a desmayarme. Me di palmadas en la cara para despejar la mente y eché a correr hacia la cabaña. Esa mujer, esa cosa, lo que sea, estará muerta cuando vuelva, pensé. Como he dicho, nada de esto se me ha borrado de la memoria. Probablemente sea mejor así. El botiquín estaba junto a la puerta. Nada más entrar, debajo de las mochilas. Las aparté y lo abrí. Tenía 2 cajones desplegables. Vi 3 EpiPen en la de arriba. Cogí 2 y al cerrar apresuradamente los cajones me pillé el dedo índice de la mano derecha. La uña se me ennegreció y se me cayó, pero en ese momento ni lo noté. Me palpitaba la cabeza. Me sentía afiebrado. La botella de oxígeno Inogen con la mascarilla incorporada y el mando de control estaba en el fondo, junto con las bengalas, los rollos de vendas, las gasas, las tablillas de plástico, una tobillera y varios tubos de ungüentos. Había además una linterna de bolsillo. La cogí también y apreté a correr por el camino, precedido por el vaivén de Las. Butch seguía de rodillas. La mujer mantenía aquella misma respiración entrecortada. Aunque tenía los ojos abiertos, cuando me arrodillé junto a Butch, dejó de respirar de nuevo.
Él se inclinó, pegó su boca a la de ella e insufló aire. Levantó la cabeza y dijo: ¡En el muslo! ¡En el muslo! Ya lo sé. Hice el curso. Pues hazlo. Tomó otra bocanada de aire y se agachó de nuevo sobre la mujer. Destapé la EPI, la apliqué en el muslo. Parecía un pantalón de pana, pero no lo era. Era el propio muslo. Y esperé a oír el chasquido. Luego conté hasta 10. Cuando llegaba a 5, la mujer dio una brusca sacudida. ¡Aguántala ahí, Leir! ¡Aguántala! La estoy aguantando. ¿Crees que debería ponerle la otra? Guárdala. Ya ha vuelto a respirar. Esta mujer, o lo que sea, Dios, la boca le sabe muy raro. Como una de esas fundas transparentes con las que se tapan los muebles. ¿Has traído el oxígeno? Aquí lo tengo. Le entregué la mascarilla y la botella. Le cubrió la boca y la nariz con la mascarilla. Accioné el interruptor del mando y se encendió el piloto verde. ¿Flujo máximo? Sí, a tope. Vi que le caía una gota de sudor de la frente en la mascarilla del plástico y resbalaba por el costado como una lágrima. Deslicé el regulador hasta el flujo máximo. Empezó a oírse el silbido del oxígeno. Al máximo, el oxígeno no duraría más de 5 minutos, y si bien en el botiquín había repuestos de casi todo, por eso pesaba tanto. Esa era la única botella de Inogen. Cruzamos una mirada por encima de ella. Esto no es un ser humano, dije. No sé qué es, quizá un cyborg secreto, pero humano seguro que no lo es. No es un cyborg, señaló con el pulgar hacia el cielo. Cuando se acabó el oxígeno, Butch le quitó la mascarilla y ella, llamémosla así, siguió respirando por sí sola. El jadeo era ya menos ronco. Le alumbré la cara con la linterna y ella cerró los ojos, cegada por el resplandor. Fíjate, dije, fíjate en la cara, Butchie. Él la observó y luego me miró a mí. Está distinta. Ahora parece más humana. Eso quieres decir. Y fíjate en la ropa. También tiene aspecto mejor, más... ¡Caramba! Más realista. ¿Qué hacemos con ella? Apagué la linterna. Ella abrió los ojos. Pregunté, ¿me oye? Asintió con la cabeza. ¿Quién es? Cerró los ojos. Le sacudí el hombro y ya no se me hundieron los dedos. ¿Qué es? Nada. Miré a Butch. Llevémosla a la cabaña, propuso. Yo cargaré con ella. Ten a punto ese otro EpiPen por si empieza a tener dificultades para respirar. La cogió en brazos. Yo lo ayudé a incorporarse, pero, en cuanto se irguió, la acarreó con relativa facilidad. A la mujer le colgaba el cabello oscuro, y una ráfaga de brisa se lo agitó como si fuera pelo normal. Ya no era un mazacote. Yo había dejado la puerta de la cabaña abierta. Butch la entró, la dejó en el sofá y, para recobrar el aliento, se quedó doblado por la cintura con las manos en las rodillas. «Necesito la cámara. Está en la mochila. ¿Me la traes?» La encontré envuelta con un par de camisetas y se la di. La mujer, para entonces casi parecía una mujer, lo miraba. Tenía los ojos de un azul deslavado, como las rodillas de unos vaqueros viejos. «A ver esa sonrisa». Ella sonrió. Butch le sacó la fotografía igualmente. «¿Cómo se llama?», pregunté. No hubo respuesta. Butch le sacó otra foto. Me incliné hacia adelante y le toqué el cuello. Pensé que quizás se apartaría, pero no se movió. La piel tenía aspecto de piel, a menos que se mirara detenidamente, pero al tacto no lo parecía. Mantuve la mano ahí durante unos 20 segundos y la retiré. No tiene pulso. «¿No?», dijo Butch. Aparentemente no le sorprendió, y a mí tampoco. Nos hallábamos en estado de shock, con la capacidad de procesamiento desbordada. Butch trató de introducir la mano en el bolsillo derecho delantero del pantalón de pana de la mujer y no pudo. «No es un bolsillo de verdad», dijo. «Nada es de verdad. Parece un disfraz. Creo que ella es un disfraz». «¿Qué hacemos con ella, Butch?» «¿Y yo qué coño sé?» «¿Llamamos a la policía?» Alzó las manos y las dejó caer otra vez, un gesto de indecisión, nada propio de él.
El teléfono más cercano está en la tienda Brownies, a kilómetros de aquí, y Brownies cierra a las 7. Tendría que cargar con ella por el puente hasta el jeep. Yo te relevaría, lo dije con relativo aplomo, pero no podía quitarme de la cabeza la forma en que se me habían hundido los dedos en lo que parecían unas botas y no lo eran. Eso implicaría poner el puente a prueba otra vez, contestó Butch. En cuanto a moverla, ahora está estable, pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué sonríes? Señalé a la mujer, lo que parecía una mujer, tendida en el sofá. No tiene pulso, Butchie. Está clínicamente muerta. Más estable que eso, no hay nada. Pero respira y nos... Echó un vistazo para asegurarse. Nos mira. Oye, Laird, tú estás dispuesto a aparecer en la primera plana de todos los diarios y en la cabecera de todos los canales de televisión, no solo en Maine o Estados Unidos, sino en todo el mundo. Porque si la sacamos de aquí, eso es lo que pasará. Es una alienígena. Ha venido del puto espacio exterior y no ansiando a las mujeres de la Tierra. A menos que sea lesbiana, dije. En ese caso, quizás sí. Ya me entiendes. Ansíe a las terrícolas. Nos echamos a reír como uno hace cuando intenta volverse loco. Seguía mirándonos, sin sonreír, sin torcer el gesto, sin expresión alguna. Una mujer que no era una mujer, que no tenía pulso, pero respiraba, que vestía ropa que no era ropa, pero cada vez se parecía más a la ropa. Tuve la impresión de que si Butch intentaba meterle la mano en el bolsillo otra vez, lo conseguiría. Tal vez incluso encontrara algo de calderilla o medio paquete de caramelos. ¿Cómo es que ha acabado en el puente? ¿Qué le habrá pasado? No lo sé, creo... En ese momento una luz penetró por la ventana orientada al este e inundó el salón de la cabaña. Me asaltaron pensamientos que se derribaban unos a otros, como piezas de dominó. El primero fue que de algún modo el tiempo había transcurrido muy deprisa y ya salía el sol. El segundo fue que la claridad del día, el amanecer, nunca era tan intensa en nuestra cabaña, porque a ese lado había demasiados árboles. El tercero fue que alguna organización gubernamental venía por la mujer y aquello eran focos reflectores. El cuarto fue que alguien venía por ella, pero no el gobierno. La luz se hizo más intensa. Butch entornó los ojos y alzó una mano para protegerse. Lo mismo hice yo. Me pregunté si estaban sometiéndonos a una gran dosis de reactividad. Poco antes de que el resplandor blanco me cegara por completo, miré a la mujer en el sofá. ¿Recordaráis que he dicho como el viejo Rennie LeCase que esas imágenes no se me borran de la memoria? Hay una excepción. No recuerdo qué vi cuando la miré en aquel fulgor atroz. O quizá me negará a asimilarlo. En cualquier caso, no creo que la mirase a ella en absoluto. Creo que miré dentro de ella. En cuanto a qué vi, recuerdo que me vino a la mente una sola palabra: ganglios. Me tapé los ojos. No sirvió de nada. La luz me traspasó las manos y los párpados cerrados. No emitía calor, pero iba a carbonizarme el cerebro de todos modos. Oí gritar a Butch. Fue entonces cuando perdí el conocimiento y me alegré de que así fuera. Cuando desperté, el fulgor atroz había desaparecido. También la mujer. Sentado en el sofá donde antes se encontraba ella, había un hombre joven, de unos 30 años, o quizá menos. Rubio, bien peinado, con la raya tan recta como una regla. Vestía pantalón caqui y chaleco acolchado. Al costado le colgaba un pequeño bolso de bandolera. Lo primero que pensé fue que era un cazador de fuera del estado, un forastero, una munición en el bolso y un rifle con mira telescópica cerca. Lo segundo fue, probablemente no lo sea. Teníamos media docena de lámparas a pilas y él las había encendido todas. Daban mucha luz, pero nada en comparación con el resplandor ultraterreno, literalmente, que había invadido la cabaña un rato antes. ¿Cuánto rato? Era una pregunta para la que no tenía respuesta. Ni siquiera estaba seguro de que fuese la misma noche. Consulté mi reloj, pero se había detenido. Butch se incorporó, miró alrededor, me vio el recién llegado, hizo una pregunta que, aun siendo absurda, era, dadas las circunstancias, totalmente lógica. ¿Usted es ella?
No, contestó el joven. Esa se ha ido. Probé a ponerme en pie y lo conseguí. No me sentía resacoso ni aturdido, en todo caso, rebosante de energía, y aunque había visto una docena de películas sobre malévolos invasores del espacio, no me dio la sensación de que ese joven tuviera la menor intención de hacernos daño. Como tampoco pensé que en realidad fuera un hombre, en mayor medida que la mujer del puente había sido una mujer. En la pequeña nevera había una jarra de agua y las 3 latas de cerveza que quedaban. Vacilé y opté por una cerveza. «Dame una», dijo Butch. Se la lancé y la atrapó con una sola mano. «¿Y usted, caballero?», pregunté. «¿Por qué no?». Le entregué la última lata. Nuestro visitante parecía normal, como cualquier joven que salía de casa con sus amigos o su padre. Así y todo, me guardé de tocarle los dedos. Puedo describir lo que ocurrió, pero en cuanto a cómo me sentía, es mucho más complicado. Lo único que puedo hacer es repetir que no me sentía amenazado, y más tarde, Butch coincidió conmigo a ese respecto. Nos hallábamos en estado de shock. Eso, desde luego. «Usted no es humano, ¿verdad?», preguntó Butch. El joven abrió la cerveza. «No». «Pero está en mejores condiciones que ella». «Esa estaba gravemente herida. Le han salvado la vida. Ha sido lo que ustedes llaman suerte, creo. Fácilmente podría haberle inyectado algo que la matase. Pero el EpiPen ha dado resultado», dije. «¿Así lo llaman? ¿EpiPen?» Epi es la forma abreviada de epinefrina, o sea, que debió de ser una alergia lo que la dejó así. «A lo mejor le picó una abeja», aventuró Butch, y se encogió de hombros. «¿Sabe qué son las abejas?». «Sí, usted también le ha dado su aliento. Ha sido eso lo que en realidad la ha salvado. El aliento es vida, más que vida. He hecho lo que nos enseñaron. Laird habría hecho lo mismo». Quiero pensar que eso era cierto. El joven tomó un sorbo de cerveza. «¿Puedo llevarme la lata cuando me vaya?». Butch se sentó en el brazo de uno de los 2 sillones viejos. «Bueno, amigo, estará robándome los 5 centavos del depósito por el envase, pero, dadas las circunstancias, ¿cómo no? Aunque solo porque es usted de otro planeta, claro». Nuestro visitante sonrió como cuando alguien comprende que se ha hecho una broma, pero no le ve el menor sentido. No tenía acento, desde luego, no el deje de Maine, pero tuve la clara impresión de que era un hombre que hablaba un idioma aprendido. Abrió el bolso. No tenía cremallera, simplemente deslizó el dedo a lo largo y lo abrió. Se guardó dentro la lata Bud. Pocos habrían hecho lo que han hecho ustedes. Casi todos habrían echado a correr. Butch se encogió de hombros. «Una reacción instintiva y un poco de preparación, supongo. Laird y yo somos del departamento de bomberos, voluntarios del pueblo. ¿Sabe a qué me refiero?». «Detienen la combustión antes de que se propague». «Es una manera de decirlo, supongo». El joven metió la mano en el bolso y sacó algo que semejaba un estuche de gafas. Era gris, y en la tapa tenía una forma plateada similar a una sinusodial. Lo sostuvo en el regazo. Repitió: «Pocos habrían hecho lo que han hecho ustedes. Estamos en deuda por Gila». Yo conocía ese nombre, y aunque él lo pronunció, Yela, sabía cómo se escribía, y advertí, en su mirada, que se daba cuenta de que yo lo conocía. «Eso es de Crónicas Marcianas, pero usted no es de Marte, ¿verdad?». Sonrió. «Ni mucho menos. Tampoco hemos venido porque ansiemos a las terrícolas». Butch dejó la cerveza con cuidado, como si la lata pudiera hacerse añicos a causa de un movimiento brusco. «¿Nos lee el pensamiento?». «A veces. No siempre. Los pensamientos son como esto». Con un dedo recorrió la onda del estuche gris. «Para nosotros son intrascendentes. Vienen, pasan. Otros los sustituyen. Son efímeros. Nos interesa más el motor que los impulsa. Para los seres inteligentes, eso es lo central, poderoso, significativo. No conozco la palabra correcta. Quizá no la hay». «Primordial», sugerí. Él asintió, sonrió y tomó un sorbo de la cerveza. «Sí, primordial. Bien».
¿De dónde viene?, preguntó Butch. Eso da igual. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué vienen? Esa pregunta es más interesante, y como han salvado a Gila, contestaré. Recolectamos. ¿Qué recolectan?, pregunté, y me acordé de los relatos que había leído y visto por televisión sobre alienígenas que secuestraban a humanos y le metían una sonda por el culo. ¿Personas? No, otras cosas, objetos, pero no como este. Se llevó la mano al bolso y nos enseñó la lata de cerveza vacía. Esto es especial para mí y no significa nada. Para eso hay una buena palabra, quizá francesa. ¿Un venir? ¿Souvenir?, apunté. Sí, es mi souvenir de esta noche extraordinaria. Visitamos mercadillos. Es broma, ¿no?, dije. En cada sitio tienen un nombre distinto. En Italia, vendita in cantiere. En samoano, fano a fatau. Algunas cosas nos las llevamos a casa como recuerdos, otras para estudiarlas. Tenemos la película de la muerte de su Kennedy por un disparo de rifle. Tenemos una foto autografiada de Yue Judy. Un momento, Butch arrugó la frente. ¿Se refiere a la jueza Judy? Sí, Jue Judy. Tenemos una foto de Emmett Till, un joven con la cara desfigurada, del ratón Mickey y su club. Tenemos un motor a reacción. Eso lo sacamos de un almacén de objetos desechados. Son rebuscadores de basura, pensé, no muy distintos de Ren y LeCase. Nos llevamos esas cosas como recuerdos de su mundo. De pronto, desaparecerá. Hacemos lo mismo en otros mundos, pero no hay muchos. El universo es un espacio frío. La vida inteligente es poco común. A mí me traía sin cuidado lo poco común que fuera. ¿Cuándo desaparecerá el nuestro? ¿Lo sabe? ¿O solo son suposiciones? Y sin darle tiempo a responder, añadí, no pueden saberlo, no con certeza. Puede que sea lo que ustedes llaman un siglo, eso con suerte, como ustedes dicen, que no es más que un abrir y cerrar de ojos en la inmensidad del tiempo. Eso no lo creo, dijo Butch categóricamente. Tenemos nuestros problemas, pero no somos suicidas. Acto seguido, acordándose quizá de los monjes budistas que se habían prendido fuego en Vietnam no hacía tanto, añadió, o la mayoría no lo somos. Es inevitable, dijo el joven, parecía lamentarlo. Tal vez estuviera pensando en la Mona Lisa o en las pirámides, o quizá solo en que ya no podría llevarse más latas de cerveza ni fotos autografiadas de Jue Judy. Cuando la inteligencia supera la estabilidad emocional, es solo cuestión de tiempo, señaló el rincón de la cabaña. Son ustedes niños que juegan con armas. Se puso en pie. Tengo que irme. Esto es para ustedes. Un regalo. Nuestra forma de darles las gracias por haber salvado a Gila. Nos tendió el estuche gris. Butch lo cogió y examinó. No veo cómo se abre. Lo cogí. Tenía razón. No se veía bisagra ni tapa. Eche el aliento en la onda, dijo el joven. Ahora no. Cuando me haya ido. Le damos una llave de aliento porque usted le ha dado el suyo a Gila. Le ha dado a ella parte de su vida. ¿Esto es para los dos?, pregunté. Al fin y al cabo, solo Butch había hecho el boca a boca a la mujer. Sí. ¿Para qué sirve? Solo hay una palabra para describir eso. Primordial. Una manera de utilizar lo que no están utilizando, a causa del... Se inclinó, arrugó la frente y alzó la vista. A causa del ruido que hay en sus vidas, a causa de sus pensamientos. Los pensamientos no conducen a nada, peor aún, son peligrosos. Yo estaba desconcertado. ¿Concede deseos? ¿Como en un cuento de hadas? Se echó a reír y de pronto pareció sorprenderse, como si no supiera que era capaz de reír. No puede darles nada que no existe previamente, eso es un axioma. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió. Les compadezco. Su mundo es un aliento vivo en un universo formado en su mayor parte por luces. Se marchó. Esperé a que la luz inundara el salón, pero no ocurrió. Salvo por el estuche gris que sostenía Butch, todo ese interludio podría no haber ocurrido nunca. Leer. ¿De verdad ha pasado? Señalé en el estuche. Desplegó una sonrisa. La sonrisa temeraria que se remontaba a los tiempos en que, de niños,
Corríamos arriba y abajo por la escalera del suicida de Castle Rock, notando cómo temblaba bajo las sonoras pisadas de nuestras zapatillas. ¿Quieres probarlo? Según un antiguo dicho, debes temer a los griegos, incluso si traen regalos. Ya, pero... ¿Qué demonios? Vamos allá. Echa tu valioso aliento primordial, Bocchi. Después de ti, y si te mata, te prometo que cuidaré de Sheila y de Mark. Mark ya casi tiene edad para cuidarse a sí mismo, dije. Vale, ábrete, sésamo. Soplé con delicadeza en la onda. El estuche se abrió. Estaba vacío, pero cuando inhalé, percibí cierto olor a menta, o eso me pareció. El estuche se cerró solo. No se veía la línea donde la tapa se unía a la base, ni ninguna bisagra. En apariencia, era macizo. ¿Nada?, preguntó Butch. Nada. Prueba tú. Se lo tendí. Lo cogió. Echó el aliento en la onda. El estuche se abrió. Butch se inclinó. Olfateó tímidamente y luego aspiró hondo. El estuche se cerró. ¿Gaulteria? A mí me ha parecido menta, pero supongo que son olores similares. Ahí tienes tú los regalos de los griegos, dijo. Leir, no habrá sido una especie de broma, ¿verdad? Ya me entiendes, un chico y una chica que se hacen pasar por... Ya me entiendes, un engaño. Se interrumpió. No. ¿Eh? No. Dejó el estuche en la mesa rinconera junto al bloc de dibujo. ¿Qué vas a decirle a Sheila? Nada, supongo. Preferiría que mi mujer no pensara que me he vuelto loco. Se echó a reír. Pues que tenga suerte. Para ella, eres como un libro abierto. Tenía razón, claro, y cuando Sheila presionó, cosa que hizo, le dije que no nos habíamos perdido, que en el bosque nos habíamos salvado por los pelos. Un cazador disparó a lo que pensaba que era un ciervo y la bala pasó entre nosotros. No vimos quién era, le dije, y cuando ella le preguntó a Butch, él me respaldó. Dijo que seguramente había sido un forastero de otro estado. Butch había visto un par, así que esa parte era verdad. Me voy a la cama. ¿Puedes dormir? También yo bostecé. Por cierto, ¿qué hora es? Butch consultó su reloj y negó con la cabeza. Parado. ¿Y el tuyo? Sí. Y... volví a bostezar. Es de cuerda. Debería funcionar. Pero no va. ¿Leir? ¿Qué hemos aspirado? Para mí que era un sedante o algo así. ¿Y si es venenoso? Entonces moriremos, respondí. Me voy a la cama. Eso hicimos. Soñé con un incendio. Cuando desperté, era pleno día. Butch estaba en la parte del espacio principal correspondiente a la cocina. La cafetera resoplaba en el fogón. Me preguntó cómo me encontraba. Bien, dije. ¿Y tú? Fresco como una lechuga. Signifique lo que signifique eso. ¿Un café? Sí. Luego tenemos que ir a ver si el puente sigue en pie. Si aún está ahí, nos pondremos en marcha. Llegaremos al pueblo antes de lo previsto. Como otros años, en cualquier caso, dijo, y sirvió. Café solo, denso y fuerte, lo ideal después de un encuentro con seres de otro mundo. A la luz del día, todo debería de habernos parecido una alucinación, pero no era así. No para mí. Cuando pregunté a Butch, coincidió conmigo. El pan de molde se había acabado, pero quedaban 2 pastelitos de fruta. Imaginé a Sheila moviendo la cabeza en un gesto de desaprobación y diciendo que solo un par de hombres en el bosque comerían pastelitos de fruta hostes para desayunar. «Qué bueno», comentó Butch, masticando. «Sí, excelente. ¿Has soñado algo por eso que aspiramos anoche, Butchie?» «No», se detuvo a pensar. «Al menos que yo recuerde. Pero mira esto». Cogió el bloc y pasó las hojas con los dibujos que había hecho durante nuestras veladas, los habituales esbozos y caricaturas, incluida una mía con una amplia sonrisa en la cabeza, enorme y redonda, mientras daba la vuelta a unas tortillas en la sartén. Casi al final se detuvo y alzó el bloc para enseñármelo. Era nuestro joven visitante de la noche anterior, rubio, chaleco, pantalón caqui, bandolera. No era una caricatura,
Era el vivo retrato de ese hombre. Incluso podía llamárselo así, salvo por un detalle. Butch le había dibujado estrellas en los ojos. «Joder, es genial», dije. «¿Cuánto llevas levantado, por cierto?» «Más o menos 1 hora. Eso lo he hecho en unos 20 minutos. Sencillamente sabía qué hacer, como si ya estuviera en papel. No he rectificado ni una sola línea. De locos, ¿no?» «De locos», coincidí. Pensé en contarle que había soñado con un establo en llamas. Había sido asombrosamente vívido. Llevaba bastante tiempo probando distintos enfoques para plasmar una historia sobre una tormenta atroz. Años, en realidad. La había concebido originalmente más o menos a la edad que tenía mi hijo en ese momento. Lo había intentado con tal personaje, luego con tal otro, luego con una visión general del pueblo donde quería ambientarla. En una ocasión incluso traté de empezar con un parte meteorológico. Nada funcionaba. Me sentía como alguien que pretendía abrir una caja fuerte cuando ha olvidado la combinación. De repente, esa mañana, por gentileza del sueño, vi un rayo que caía en el establo. Vi que la veleta, un gallo, se tornaba roja a causa del calor mientras unos dedos de fuego se extendían por el tejado del establo. Pensé que todo lo demás vendría rodando. No, lo supe. Cogí el objeto que parecía un estuche del sitio donde lo habíamos dejado la noche anterior y me lo pasé de una mano a otra. ¿Esto ha sido la causa?, pregunté, y se lo lancé a Butch. Lo cogió al vuelo y respondió: «Sin duda. ¿Qué si no?». De todo eso hace más de 40 años, pero el paso del tiempo nunca me ha llevado a pensar que mis recuerdos de esa noche puedan ser imprecisos. La duda nunca ha hecho mella en mí y las imágenes nunca se me han borrado de la memoria. Butch lo recordaba tan bien como yo. Gila, la luz, el desvanecimiento, el joven, el estuche de gafas. Ese estuche, que yo sepa, sigue en la cabaña. Fuimos ahí unos cuantos noviembres más antes de que Butch se marchara al oeste, y ambos probamos a soplar de nuevo en la onda grabada, pero el estuche nunca volvió a abrirse, ni se abrirá para nadie más. Estoy seguro, a menos que lo hayan robado. ¿Y por qué habrían de robarlo? Continúa sobre la repisa de la chimenea donde Butch lo dejó la última vez que estuvimos ahí. Antes de que nos marcháramos de la cabaña aquel día, Butch me dijo que no quería dibujar nunca más en ese blog, al menos por un tiempo. «Quiero pintar», dijo. «Tengo 1000 ideas». Yo solo tenía una: el establo en llamas que se convirtió en la primera escena de la tormenta eléctrica, pero estaba seguro de que otras la seguirían. La puerta se había abierto, solo tenía que cruzarla. A veces me asalta la idea de que soy un impostor. Butch, antes de su muerte, dijo eso mismo en varias entrevistas. ¿Es de extrañar? No lo creo. Cuando nos adentramos en el bosque en otoño de 1978, éramos una cosa. Después, fuimos otra distinta. Nos convertimos en lo que nos convertimos. Supongo que nuestra duda tiene que ver con el talento. ¿Estaba ya en nosotros o fue un don que nos regalaron, como una caja de bombones, por salvar la vida de Gila? Podíamos enorgullecernos de lo que habíamos conseguido. ¿Era fruto de nuestros propios esfuerzos? ¿O era todo pura pose y nos habíamos atribuido unos méritos que nunca nos habrían correspondido de no ser por aquella noche? ¿Qué coño es el talento en todo caso? A veces me hago esa pregunta mientras me afeito, o, antiguamente, durante las campañas de promoción de mis libros, mientras esperaba salir en televisión para vender mi última sarta de invenciones, o cuando estoy regando los lirios de día de mi difunta esposa. Sobre todo entonces, en serio, ¿qué es? ¿Por qué sería yo el elegido cuando muchos otros se esfuerzan tanto y darían cualquier cosa por ser elegidos? ¿Por qué llegan tan pocos a lo alto de la pirámide? En teoría, la respuesta es el talento, pero ¿de dónde proviene y cómo se desarrolla? ¿Por qué se desarrolla? Bueno, me digo, lo llamamos don y nos consideramos dotados, pero de hecho, los dones nunca se ganan, ¿no? Solo se reciben. El talento es una bendición que se hace visible. El joven dijo: «Nada puede darles algo que no existe previamente». Eso es un axioma. Me aferro a eso, aunque claro, también dijo que nos compadecía.
El relato de mi padre terminaba ahí. Quizá perdió interés en su versión fantástica de aquella salida de casa de 1978, pero no lo creo. A mí esas últimas líneas me parecieron un desenlace. Saqué unas pruebas de imprenta de la tormenta eléctrica del estante situado sobre el escritorio, tal vez el mismo ejemplar al que había echado un vistazo no mucho después de la muerte de mi madre. Un rayo zigzagueante cayó en el establo, produjo un estallido hueco, como la detonación de una escopeta amortiguada por una manta. Jack apenas tuvo tiempo de registrarlo antes del estruendo del trueno posterior. Vio la veleta, un gallo de hierro, que se tornaba roja por efecto del calor y empezaba a rotar al tiempo que se desplomaba, y regueros de fuego se extendían por el tejado del establo. No coincidía exactamente con la versión del documento escrito a mano, pero se acercaba, y lo mejoraba, pensé, lo cual no significa nada. Me dije, se aferró a esas líneas, a esa imagen, porque eran buenas, o lo bastante buenas. Solo significa eso. Me acordé de la llamada de mi madre aquel día de noviembre del 78. Hacía mucho tiempo de eso, pero conservaba un claro recuerdo de lo primero que me dijo. A tu padre le ha pasado algo durante la salida de casa. Y a Butch. No quería que volviera a casa de inmediato, añadió, porque los dos estaban bien, pero sí que fuera ese fin de semana. Eso, desde luego. Según ella, insistían en que se habían perdido, pese a que los dos conocían los 50 kilómetros demasiado bien para eso. Como la palma de la mano, susurré. Eso dijo, pero... Volví al manuscrito de mi padre. Le dije, en el bosque nos habíamos salvado por los pelos. Un cazador disparó a lo que pensaba que era un ciervo y la bala pasó entre nosotros dos. ¿Qué versión era cierta? Según el manuscrito, ninguna de las dos. Creo que fue entonces cuando empecé a dar crédito a la historia de mi padre. ¿O no? Eso no es del todo exacto. Porque seguía siendo demasiado fantástica, pero fue cuando se abrió la puerta a la posibilidad de creer. ¿Le contó a ella alguna vez lo que, según pensaba, era la historia real? ¿Era posible? No lo descarté. El matrimonio se basa en la sinceridad y también en un depósito de secretos compartidos. Solo había llenado la mitad del cuaderno de espiral, el resto de las páginas estaban en blanco. Lo cogí con la intención de guardarlo de nuevo en el cajón inferior, y un papel escapó de entre la última hoja y la tapa trasera. Lo recogí y vi que era un recibo del municipio de Harlow, a nombre de Transportes L&D, una empresa que creía desaparecida desde hacía al menos 50 años, quizá más. L&D había pagado el impuesto sobre bienes inmuebles para el periodo comprendido entre el 2010 y 2050, conforme a la tasa corriente de 2010, por un terreno lindante con el Hilassi en la pedanía de TR90, mediante un pago único. Me recosté en la butaca de mi padre con la mirada fija en el importe. Creo que solté un... joder. Pagar por adelantado conforme a la tasa del 2010 era probablemente un trato muy ventajoso, pero pagar 40 años por adelantado en un pueblo donde la mayoría de los vecinos se atrasaba con la tributación era insólito, según ese papel. Transportes L&D, en otras palabras, Laird Carmody y Dave Laverdiere habían desembolsado $110,000, por entonces podían permitírselo, por supuesto, pero ¿por qué? Solo parecía haber una respuesta. Querían proteger del desarrollo urbanístico su pequeña cabaña de caza. ¿Por qué? ¿Porque aquel estuche de gafas de otro mundo seguía ahí? Parecía poco probable. Sospechaba que los rebuscadores ya habrían despojado la cabaña de todo aquello que tuviera un mínimo valor. Más probable parecía, y ahora resultaba un poco más fácil creerlo, que mi padre y su amigo hubieran decidido preservar el lugar donde habían conocido a seres de otro mundo. Decidí ir ahí. La red de pistas forestales que recorrían mi padre y el tío Butch para llegar al Hilassi había desaparecido hacía mucho tiempo. Ahora, una urbanización y un camping de caravanas, ambos con el nombre de Hemlock Run, tampoco existe en la pedanía TR90. Hoy en día es el municipio de Pritchard, así llamado por un héroe local que murió en Vietnam. En los mapas y el GPS sigue siendo el bosque de los 50 kilómetros, pero ya solo quedan unos 15 kilómetros de bosque, como mucho,
quizá la mitad. Aunque el precario puente desapareció tiempo atrás, ahora hay otro estrecho pero robusto. Cauce abajo, no muy lejos de ahí, su razón de ser es la Iglesia Bautista de la Gracia, que se encuentra en la misma orilla del torrente de Pitchar. Lo crucé y dejé el coche en el aparcamiento de la iglesia, aunque ese día el Gilasi bajaba con tan poco caudal que casi podría haber cruzado a pie, si se me hubiera ocurrido coger las botas altas de goma. Desanduve el camino cauce arriba y encontré los restos de los puntales rotos del viejo puente hundidos entre la maleza y los helechos. Me di la vuelta y vi el sendero hacia la cabaña, ahora invadido por arbustos y zarzas. Lo señalaba un cartel en el que se leía: prohibido el paso y la caza por orden del guardabosques. Avancé entre los arbustos, con cuidado, por temor a la hiedra venenosa y al sumaque venenoso. A menos de 500 metros había escrito mi padre, y me constaba que esa era aproximadamente la distancia por mis propias excursiones hasta ahí, solo unas pocas. No me interesaba disparar contra criaturas incapaces de devolver los tiros. Llegué a una verja cerrada que no recordaba. En lo alto, otro cartel mostraba una rana sobre las palabras: bota que bota, brinca que brinca, no te quiero en esta finca. Abrí la verja con una de las llaves de mi padre, recorrí una curva, y ahí estaba la cabaña. Nadie se había ocupado del mantenimiento. El tejado no se había hundido después de años de nevadas, probablemente porque lo protegían en parte las ramas entrelazadas de pinos y píceas viejos. Pero estaba combado y no aguantaría mucho más. Los tablones exteriores, en otro tiempo pintados de marrón, presentaban ahora un color indefinido y desbalanceado. La suciedad y el polen oscurecían las ventanas. Era la viva imagen del abandono. Pero en apariencia no había padecido los efectos del vandalismo, lo que consideré casi un milagro. Me vinieron a la cabeza los versos de un poema, leído seguramente en el instituto. Trazad un triple círculo en torno a él y cerrad los ojos en sagrada reverencia. Encontré la llave en el llavero de mi padre y entré en un ambiente dominado por el moho, el polvo y el calor, también por el correteo de los inquilinos actuales, ratones o ardillas listadas, seguramente ambos. Vi los naipes de una baraja bicycle esparcidos por la mesa del comedor y el suelo, quizá arrastrados por las ráfagas de viento que bajaban por la chimenea. En otro tiempo mi padre y su amigo habían jugado al cribbage con esas mismas cartas. Ante la chimenea se había formado una media luna de ceniza, pero no vi pintadas ni latas o botellas de alcohol vacías. Un círculo se trazó en torno a este lugar, pensé, me dije, me reproché, que era una idea absurda, pero tal vez no lo fuera. Hemlock Run, las dos partes, estaba cerca. Me dije, me reproché, que era una idea absurda, pero tal vez no lo fuera. Hemlock Run, las dos partes, estaba cerca. Los niños sin duda habrían explorado el bosque hasta ahí, y sin duda, la bota que bota, brinca que brinca, no te quiero en esta finca, no los habría disuadido de entrar, pero al parecer no habían entrado. Miré el sofá. Si me sentaba en él, se levantaría una nube de polvo y quizá los ratones huirían de debajo. Pero imaginé a un joven rubio ahí sentado, un desconocido al que mi tío Butch había dibujado con estrellas en los ojos. Me resultaba más fácil creérmelo ahora que estaba ahí, en una cabaña que mi padre y el tío Butch querían proteger hasta mediados de siglo, aunque no del deterioro, y habían pagado por ello. Mucho más fácil. ¿Había vuelto ahí alguno de ellos acaso a recuperar un estuche que en apariencia podría contener unas gafas? Butch no, al menos no desde su traslado a la costa oeste, pero creo que tampoco mi padre. Había dejado aquello atrás, y aunque yo era el heredero de mi padre, me sentía como intruso. Crucé el salón y miré la repisa de la chimenea sin esperar nada, pero ahí estaba el estuche, bajo una capa de polvo. Tendí el brazo hacia él e hice una mueca al rodearlo con la mano, como si temiera que pudiese darme una descarga eléctrica. No hubo descarga. Limpié el polvo de la tapa y vi la onda, grabada en un dorado intenso sobre lo que podría haber sido ante gris, solo que al tacto no parecía ante, y tampoco parecía metal exactamente. El estuche no presentaba ninguna junta, era totalmente liso. Esto ha estado esperándome, pensé. Era verdad, hasta la última palabra, y ahora
Esto forma parte de mi herencia. Creí la historia de mi padre en ese momento, casi, y me había legado a mí el estuche. La respuesta a eso era más difícil. No podía preguntar a los dos cabrones con talento que habían ido ahí a cazar en noviembre de 1978, porque los dos habían muerto. Habían dejado su huella en el mundo, cuadros, historias, y se habían ido. El hombre joven, que no era un hombre, dijo que el regalo era para ellos porque mi padre había inyectado a la no mujer el EpiPen y el tío Boch le había dado su, cito textualmente, valioso aliento. No obstante, no dijo que fuera solo para ellos, ¿verdad que no? Y si el aliento de mi padre lo había abierto, ¿no lo abriría también el mío? La misma sangre, el mismo ADN. ¿Se abriría sésamo para mí? ¿Me atrevería a probarlo? ¿Qué os he contado de mí? Veamos. Sabéis que fui superintendente escolar del condado de Castle durante muchos años, antes de retirarme para pasar a ser amanuense de mi padre, además de cambiarle las sábanas si se orinaba por la noche. Sabéis que estuve casado y que mi mujer me abandonó. Sabéis que el día que me hallaba en aquella cabaña decrépita, contemplando un estuche gris de otro mundo, estaba solo, mis padres muertos, mi mujer lejos, sin hijos. Eso es lo que sabéis, pero hay un sinfín de cosas que no sabéis. Supongo que lo mismo puede afirmarse de todo Quisque. No voy a contaros mucho más, no solo porque llevaría demasiado tiempo, sino porque os aburriría. Si os contara que, después de que Susan me abandonó, empecé a beber más de la cuenta, ¿os importaría? Que tuve un breve idilio con la pornografía en internet, que he pensado en el suicidio, aunque nunca en serio. Os contaré dos cosas, pese a que ambas me incomodan casi hasta el límite del bochorno, pero no tanto. Son tristes. Las ensoñaciones de los hombres y las mujeres de cierta edad son siempre tristes, creo, porque chocan con el insípido futuro que tenemos por delante. Poseo algo de talento para la escritura, como espero que se ponga de manifiesto en estas memorias, y antes soñaba con escribir una gran novela, una que se recordara hasta el fin de los tiempos. Quería a mi padre y lo quiero todavía, pero vivir a su sombra al final me cansó. Soñaba que los críticos decían, en comparación con la profundidad de la novela de Mark Carmody, la obra de su padre desmerece. Ciertamente, el discípulo ha superado al maestro. No me gusta sentir eso, y la mayor parte del tiempo no lo siento. Sin embargo, parte de mí lo siente y siempre lo sentirá. Esa parte de mí es un cavernícola que a menudo tiene un visaje en los labios pero nunca sonríe. Sé tocar el piano, pero no muy bien. Me piden que acompañe los himnos en la iglesia del Congo solo si la señora Stanhope está de viaje o indispuesta. Aporreo las teclas. Mis aptitudes para leer partituras son de tercer grado. Solo bordo 3 o 4 piezas que he memorizado y la gente se harta de oírlas. Sueño con escribir esa gran novela, pero no es ese mi mayor sueño. Estoy dispuesto a deciros lo cual es, puesto que he llegado hasta aquí. ¿Por qué no? Me hallo en un club nocturno, acompañado de todos mis amigos. Mi padre también está. La banda ha abandonado el escenario y pregunto si puedo tocar una melodía a piano. El líder de la banda contesta que sí, naturalmente. Mi padre dice con un gemido, «Dios mío, Marky, bring it on home to me». «Otra vez no». Yo, con la debida modestia, digo, «No, he aprendido una pieza nueva», y empiezo a tocar el clásico de Albert Ammons, Boogie Woogie Stomp. Mis dedos vuelan, las conversaciones se interrumpen, la gente me mira fijamente con asombro y admiración. El batería vuelve a ocupar su asiento y se acomoda a mi ritmo. El trompetista comienza a tocar un saxo alto áspero, como el de Tequila. El público arranca a batir palmas al son de la música. Algunos bailan, y cuando termino, levantándome para la ligadura final con la mano derecha como Jerry Lee Lewis, se pone en pie. No me veis, pero me he ruborizado mientras escribo esto. No solo porque es mi fantasía más preciada, sino por lo corriente que es. En todo el mundo, en este mismo momento, hay mujeres que tocan una guitarra inexistente como Joan Jett y hombres que simulan dirigir la quinta de Beethoven en su sala de juegos. Esas son las fantasías comunes de todos aquellos que darían cualquier cosa por ser los elegidos. Y no lo son.
en aquella cabaña polvorienta, a punto de venirse abajo, donde tiempo atrás 2 hombres conocieron a un ser de otro mundo, pensé que me encantaría tocar Boogie Woogie Stomp como Albert Ammons solo una vez. Con una bastaría, me dije, consciente de que no sería así. Nunca es así. Soplé en la onda, en medio del estuche. Apareció una línea. Permaneció ahí un momento y desapareció. Me quedé inmóvil un rato, sosteniendo el estuche, y por fin lo dejé en la repisa de nuevo. Recordé que el joven había dicho: nada puede darles algo que no existe previamente. No importa, dije, y dejé escapar una breve risa. Sí importaba. Me dolió, pero comprendí que el dolor se iría. Yo volvería a mi vida y el dolor se iría. Debía ocuparme de los asuntos de mi famoso padre. Eso me mantendría entretenido y dispondría de mucho dinero. Quizá visitase Aruba. No importa si uno no puede alcanzar lo que desea, aprende a convivir con ello. Eso es lo que me digo, y casi me lo creo. Es así como termina este relato llamado Dos cabrones con talento. Si bien al inicio del capítulo anterior, cuando empezamos a leer este relato, les comenté que no me había parecido aterrador, ni terrorífico, ni espeluznante, pero ciertamente me ha dejado un vacío en estas últimas 7 u 8 líneas que he leído. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado el saberse que no son especiales en lo que quisieran ser, o bien quisieran saberse tener un talento, pero para el cual o no hay las aptitudes, o tal vez no tenemos el valor de dedicarle el tiempo. No lo sé, díganme ustedes, ¿creen que todos podemos tener un talento? ¿Creen que solo se requiere coraje, tiempo y dedicación? ¿O creen que con eso se nace? Y la mayoría de nosotros somos solo simples mortales. Les dejo esta pregunta para reflexionar y me retiro, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.